Ciencia administrativa. Dentro de este tema contemplamos las características, objetos, etc. La administración implica un proceso de interacción entre los recursos humanos y físicos que son parte de un sistema que no permanece estático. Un elemento subyacente es la planificación, porque la administración busca lograr objetivos determinados y específicos. Esta parte ya la habíamos explicado durante el primer tema, acerca de, por ejemplo, la planificación, que es un elemento que se encuentra dentro del proceso de la administración. Y por otro lado, desarrollando un poquito más, la administración evidentemente no va a ser un sistema que permanece estático por la naturaleza de los recursos que la conforman. Estamos hablando de los recursos humanos y físicos. Los humanos, que somos las personas como tal, y al ser nuestra naturaleza de estar en un constante cambio siempre, entonces no encajamos dentro de ese sistema estático. Por otro lado, físicos, los recursos físicos hacen referencia a los recursos financieros, hablando de cuestiones económicas, etc. Entonces, por esas características, la administración no es un sistema que va a permanecer estático. Así también hablamos acerca del objeto de la administración. La administración tiene como objeto principal mejorar los procesos de las empresas en su sentido más amplio de la dirección de cualquier tipo de organización, contribuyendo al logro de sus objetivos bajo el criterio de eficacia, eficiencia y economicidad. Eficacia, que la doctora les decía que es alcanzar los objetivos utilizando los recursos que se tienen. Eficiencia, que es el alcance de esos mismos objetivos, pero utilizando la menor cantidad de recursos sin descuidar la calidad. Y economicidad, hacer un mejor uso de estos recursos. Por otro lado, también tenemos lo que son los objetivos. 1. Permitir que una organización alcance justamente de forma eficaz y eficiente sus objetivos. 2. Generar una perspectiva amplia para que la organización se desarrolle. 3. Consolidar la producción o prestación de servicios del cual se ocupa la organización. Así también la administración goza de 4 características. 1. La universalidad, especificidad, unidad de proceso y unidad de jerarquía. La universalidad hace referencia a que el fenómeno de la administración se da donde quiera que existe un organismo social, es decir, hablando de una institución, una entidad, etc. Así como se presenta en una institución de acá, de nuestro país, también puede estar presente en un país externo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Chile, Colombia, etc. Por eso goza de esta característica. Luego tenemos la especificidad, que hace referencia a que la administración siempre se va a encontrar acompañada de ciencias diferentes, por ejemplo, la de ingeniería, contabilidad, economía, etc., pero eso no le quita su especificidad. Por otro lado, la de unidad de proceso, que esta, a pesar de que el proceso administrativo esté compuesto por diferentes etapas que veníamos diciendo que son la planificación, ejecución, control, organización, etc., todas estas no son un proceso aparte, forman parte de una unidad. Por otro lado, tenemos la unidad de jerarquía, es decir, un solo cuerpo administrativo, empezando desde un gerente, por ejemplo, hasta el personal de limpieza. Entonces, todos ellos forman parte de una unidad jerárquica. Podemos señalar también que dentro de la administración existe 2 tipos, la pública y la privada. La pública, que es un conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la provisión de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. Y por otro lado, la privada, que es toda actividad en la que el Estado no está a cargo y tiene por objeto la provisión de bienes de capital de uso y consumo. Algunas diferencias entre estas dos, por ejemplo, el tamaño. Dentro de la administración pública, la administración estatal es de gran tamaño, evidentemente mucho más grande, aunque no en todos los casos. Por otro lado, dentro de la administración privada se reduce el tamaño de una determinada empresa. Otra diferencia está en cuanto al capital. Normalmente provienen de impuestos y tasas y tributos en la administración pública. En cambio, en la administración privada normalmente son los capitales privados. Otra diferencia está en cuanto al lucro. En la administración pública existe la ausencia de lucro dentro de la administración estatal, y en la administración privada generalmente se establece el lucro como principal objetivo en una organización privada, por ejemplo.
Entonces esas son algunas diferencias que podemos encontrar dentro de estos dos tipos de administración. Importancia. Aplicación desde las cuestiones más domésticas del ser humano hasta las más grandes empresas del mundo. Por ejemplo, en la utilización adecuada de los bienes y proceso de organización que permite un mejor resultado y, por otro lado, la mejor obtención de los objetivos. Es de gran importancia la administración, como podemos ver dentro de lo que aborda este tema. Las preguntas que quizá pueden ingresar de este tema son en relación a los tipos de administración que existen, las características de la administración y cuál es el objeto principal de esta.